Bienvenidos, soy Ángel Pincaini Gisela, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad Ciencias de la Educación e Idiomas, carrera Educación Inicial. Hoy les voy a hablar sobre la perspectiva fisiológica, paradigmas y enfoques del conocimiento científico. Las perspectivas fisiológicas son diversas perspectivas que facilitan el análisis y el entendimiento de distintos elementos al saber la realidad, la existencia y la cultura a través de la filosofía. Estas dimensiones tratan cuestiones esenciales acerca del ser, el saber, el idioma, la ética, la historia y la política, entre otros asuntos. La filosofía se entiende como un conocimiento específico que estudia la relación activa del ser humano con la realidad, abarcando tanto fenómenos naturales como sociales, desde una perspectiva humanizada. Esto se centra en cómo el ser humano transforma y da significado a la naturaleza y la sociedad a través de su actividad. Desde esta división, la reflexión fisiológica no se limita en un análisis de fragmentos de la naturaleza, sociedad o pensamiento, sino que examina la interacción del sujeto con el mundo y sus formas universales abarcando dimensiones ontológicas, genealógicas, antropológicas en un sistema integral del conocimiento científico. Eh, En el ámbito educativo, su enseñanza presenta un compromiso ético y político en su transformación social. Como corrientes filosóficas, tenemos el empirismo, que es una corriente que sostiene el conocimiento humano. Se adquiere principalmente a través de la experiencia y la evidencia sensorial, sin dependencia de ideas innatas. Para el empirismo, la experiencia es la base fundamental del origen y el contenido del conocimiento y los conceptos que forman a partir de la percepción del mundo sensible. Eh, el racionalismo, que afirma el conocimiento que puede basarse en ideas innatas y la razón pura sin necesidad de experiencia previa. Filósofos destacados vinculan al empirismo, incluyendo a Georg Locke, David Hume, quienes han defendido esta perspectiva desde la Edad Moderna, en particular del Reino Unido. Eh, el empirismo tiene sus raíces en la antigüedad, pero consolida como una corriente filosófica en la Edad Moderna, con un enfoque metodológico que resalta la importancia de la observación y experimentación para detener la realidad y obtener conocimiento científico. Los principales representantes del racionalismo son René Descartes, Baruch Spinoza, quienes defendieron la capacidad de la razón para alcanzar la verdad y construyeron un sistema racionales de conocimientos basados en los principios. Tenemos el dogmatismo, término que proviene del griego dogma, que significa opinión o decisión. Históricamente, el dogmatismo es uno de los enfoques más antiguos de la filosofía occidental, con raíces en la antigua Grecia, con pensadores como Tales Mileto en la región del dogma. Es una verdad revelada por Dios y obligatoria para los creyentes. El dogmatismo defiende que existen verdades esenciales y definitivas que deben aceptarse sin cuestionamiento, construyendo un sistema cerrado del pensamiento que afirma la capacidad humana para conocer estas verdades absolutas. Tenemos el escepticismo, que es una postura que promueve
la duda sistemática, negando la posibilidad de un conocimiento y universal, con el objetivo de evitar errores y alcanzar un estado de serenidad intelectual y emocional. Es una corriente opuesta al dogmatismo y juega un papel importante en el cuestionamiento crítico, tanto de creencias tradicionales como afirmaciones científicas. Objetivismo. Esto afirma que existe una realidad objetiva e independiente de nuestra mente, la cual puede ser conocida mediante la razón y los sentidos, según la corriente. La existencia procede al conocimiento y solo hay una verdad universal y correcta. Se sostiene que la razón es la herramienta para entender la realidad y que el conocimiento debe basarse a la lógica y evidencia, rechazando la fe o el miticismo. Esta filosofía fue desarrollada principalmente por Ayn Rand, quien también vinculó el objetivismo como una ética basada en la búsqueda racional de la felicidad personal y un sistema político que defiende el capitalismo puro y la libertad individual. También tenemos el subjetivismo. Es una postura filosófica que sostiene la verdad y el conocimiento. Depende del individuo que piensa o percibe. No existe verdades universales sino que también son son relativas a la percepción de creencias y sentimientos de cada persona. En ética, lo bueno o malo depende de las opiniones individuales. El subjetivismo resalta la importancia del sujeto como creador o condición de la verdad y niega que haya una verdad única o exista independientemente la percepción individual. Tenemos paradigma. Un paradigma es un modelo o patrón aceptando por una comunidad científica o profesional que orienta de manera en la que se entiende, investiga y aborda un determinado problema o área de conocimiento. Este marco está compuesto por un conjunto de creencias o valores, conceptos, métodos y técnicas compartidas que defienden qué aspectos son importantes estudiar, cómo deben plantearse las preguntas y cuáles son las estrategias adecuadas para buscar soluciones. El paradigma no solo actúa como una estructura normativa que regularmente produce o da validación del conocimiento dentro de una disciplina o campo, sino que también establece un consenso sobre qué es válido y qué no. Además, también tiene un carácter histórico, ya que un paradigma rige durante un determinado tiempo hasta que haya nuevo hallazgo o enfoque generando un cambio que puede reemplazar otros. Eh, Algunos aspectos clave del paradigma son lo que es el positivista, positivista, teoría crítica y constructivista. Eh, el paradigma positivista eh, sostiene que la realidad es objetiva y absoluta y medible. El investigador está preparado para el objetivo de estudio, mantener imparcial el método principal es científico basado en experimentos y análisis cuantitativo. Busca cubrir leyes universales. Tenemos el paradigma positivista, que ésta reconoce, aunque la realidad existe, solo podemos conocerla imperfectamente. Reconoce las limitaciones humanas, el conocimiento utiliza métodos mixtos, tanto cuantitativos o como cualitativos, para ajustar teorías a la realidad.
Es típica en la investigación científica actual. El paradigma de teoría crítica asegura que la realidad está fluida por estructuras sociales y relaciones del poder. El investigador participa activamente y cuestiona en un texto social. Usa métodos dialécticos y críticos como un enfoque cualitativo. eh, Busca la empatía social y la transformación de la realidad que se aplique en estudios sociales críticos. El paradigma constructivista. Este paradigma ve la realidad como una construcción social e interpreta la relación entre investigador y objetivo. Es interactiva, basada en la interpretación. Se usa métodos cualitativos y interpretativos. Se enfoca también en comprender significado social. Eh, Estos paradigmas eh, tienen una forma distinta de entender la realidad como investigarla. Esto muestra que no existe una única manera válida de conocer, sino distintas perspectivas que enriquecen el conocimiento. Enfoque, el enfoque en investigación es una manera particular en la que aborda el estudio de un fenómeno influenciado por creencias fundamentales sobre qué es la realidad y cómo se puede conocer. Cada paradigma científico o fisiológico propone un enfoque de guía, la selección de métodos, técnicas y formas de análisis para obtener conocimientos válidos. Y el significativo comprender el enfoque es importante también porque determina no solo las herramientas que se utilizan en la investigación, sino que también se plantean preguntas, recorren y analizan los datos y también se interpretan los resultados. Los enfoques más comunes son cuantitativo, el cual está asociado con la búsqueda de verdades objetivas y universales. El cuantitativo, que se centra en la interpretación del significado en contexto, y el mixto, que combina ambos para lograr una comprensión más integral. Esta comprensión del enfoque permite realizar investigaciones coherentes y adecuadas a la naturaleza del problema y al paradigma desde la parte también enriquece, así como la producción del conocimiento científico. Aquí tenemos lo que son los enfoques principales. El enfoque cualitativo se basa en la reelección y el análisis de datos numéricos que permiten medir y expresar fenómenos mediante cifras. Utiliza métodos estructurados como encuestas, experimentos y cuestionarios con preguntas cerradas. Su objetivo es identificar patrones, establecer relaciones de causa y efecto y generalizar resultados a población más amplia. Este enfoque busca la objetividad, minimiza sesgos y sus resultados son replicables y precisos. También trabaja dentro del paradigma positivista como un proceso deductivo en parte de la hipótesis como probarlas en estadísticamente. El análisis estadístico es fundamental para validar en resultados y teorías. Tenemos el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se centra en interpretar experiencias, significados y texto desde la perspectiva de los participantes. Es utilizada por métodos flexibles y abiertos como entrevista, observación de participantes y análisis de documentos. Esto busca también comprender las realidades complejas y múltiples sin pretender
generalizar, sino también profundizar en situaciones específicas. Este paradigma se basa también en el constructivista o interpretativo. Adopta un proceso inductivo donde las preguntas de investigación pueden modificarse conforme a lo que avanza, los resultados de sus objetivos y contextuales reflejando la complejidad del fenómeno estudiado. Tenemos lo que es el enfoque mixto. Este enfoque combina técnicas cuantitativas y cualitativas con el fin de lograr un entendimiento más complejo y enriquecedor del fenómeno estudiado. Esto integra un análisis numérico con interpretaciones detalladas para validar y complementar resultados mediante triangulación de datos. Es flexible y se adapta según a las necesidades de estudio, trabajando dentro del paradigma pospositivista que te permite abordar tantos aspectos medibles como contextuales, ofreciendo una visión integral y multifacética. Tenemos lo que son tipos de investigación. Un tipo de investigación es la forma o el enfoque específico que se utiliza para organizar y llevar a cabo un estudio con el fin de obtener un conocimiento resultado sobre un fenómeno, eh, ya sea tema o problema. Cada tipo de investigación se define según el propósito que busca la metodología que aplica la forma en la que se recolectan análisis de datos y el nivel de profundidad que desea alcanzar. Los tipos de investigación son diferentes maneras de investigar que se eligen según el objetivo de contexto de estudio. Eh, por ejemplo, la explotatoria, descriptiva, explicativa, experimental, entre otros. Cada uno tiene sus características particulares y usa técnicas adecuadas para acudir su propósito de entender, describir, explicar o relacionar un fenómeno. Como tipos de investigación, veremos exploratoria. Este tipo de investigación se usa cuando quieres conocer un tema nuevo o poco estudiado. La idea es descubrir qué hay, cuáles son los principales problemas o preguntas para entender un poco eh, y mejorar el asunto antes de hacer estudios más profundos. No busca probar ideas específicas, sino más bien abrir el camino para futuras investigaciones. Por ejemplo, un investigador quiere saber qué opinan las personas sobre una nueva tecnología que acaba de salir. Primero hace entrevista para entender bien el tema. Tenemos investigación descriptiva. Aquí el objetivo es descubrir cómo es una situación o un grupo con muchos detalles. No intenta explicar por qué sucede algo, solo mostrar cómo es o qué característica tiene. Se basa en recolectar datos para dar una mejor fotografía más clara. Por ejemplo, hacer encuestas para saber cuántas personas en una ciudad usan bicicleta como medio de transporte y cubrir sus características. Esto incluye edad, género, frecuencia. Tenemos investigación explicativa. Este tipo de investigación busca entender las causas de un fenómeno, tratando de responder el por qué y cómo suceden las cosas, identificando relaciones de causa y efecto. Para esto se utilizan métodos que permiten analizar sus impactos
El objetivo es estudiar las relaciones entre variables como determinar si se o vinculan o influyen. Por ejemplo, estudiar como el nivel de estrés que afecta la calidad de sueño de un estudiante universitario, tratando de mostrar que el estrés alto reduce las horas y la calidad de sueño. Eh, También tenemos investigación correlacional. Esta investigación analiza si existe alguna relación entre dos o más variables, pero sin afirmar que una causa la otra. Simplemente mide si van juntas o cambian al mismo tiempo. Y también qué tan fuerte es la relación. Su objetivo es probar hipótesis mediante la manipulación de variables independientes y observación. Por ejemplo, verificar si existe una relación entre el tipo que el tiempo que las personas pasan viendo televisión y su nivel de actividad física diaria. Esto ha sido todo por hoy. Espero te haya servido la información que te compartí. Muchas gracias.